Kamisaki askarumaki panajila kuyakanakarum tanismawa hichuroja ñanqanakwa aruskiptañani uñakiptañani churonja aymarata aruskiptatani cuatja castellano kipkita mahukaki. Vamos a describir algunos espíritus malignos andinos solo con la mención y la descripción de algunas de ellas, porque en videos posteriores vamos a describir una por una cada una de esas historias. Es el resumen de todos ellos. Estamos con el Anchanchu, el espíritu maligno que vaga en la tierra, convertido en diferentes personas mayores, niños, cholitas, jóvenes, que su fin principal es robarle su alma, su ajayo, provocándole diferentes enfermedades psicosomáticas o espirituales, provocándole incluso la muerte, ¿no? Entonces el Anchanchu es un reflejo, ¿no?, de todos los males que habitan en la tierra, que puede convertirse en las personas que tú deseas ver. Por eso sus formas son varias. El siguiente es Antawalla, Cotanachachila o Cotacaja. Cotanachachila porque es un espíritu que habita en las profundidades del lago. Cotacaja es porque es forma de en una luz, ¿no? Muchos mencionan haberlo visto en forma de un gato con cola llameante, que este espíritu, el Antawalla, produce enfermedades psicosomáticas o espirituales que normalmente ocurre al ocaso, cuando está por anochecer, ¿no? El siguiente es Ñanqa o Ñanqajayo, es la representación misma del demonio, que en diferentes formas, ya sean personas, ya sean animales, entre otros, que su fin principal es robarte el alma, producirte enfermedades y obviamente disfrutar de esas enfermedades, de ese padecimiento que tengas, ¿no? Su fin principal es provocar, desestabilizando tu alma. El siguiente que conocemos es el Lari Lari, es un gato en forma de gato, el espíritu que ropa el alma inocente de los bebés recién nacidos, que viene por las noches en forma de gato, y es por eso que muchas personas en los Andes cuidan a los niños recién nacidos no bautizados, y algunas veces lo santifican o hacen un ritual de protección para que el Lari Lari no venga a robar su alma de los niños inocentes. El siguiente, que es el Sahrahuayra, ¿no?, es el espíritu maligno del viento. Conocemos, hay vientos malignos, hay vientos que no hacen la maldad, pero de aquellos vientos que provocan enfermedades son parálisis del cuerpo, la mitad del cuerpo, parálisis de la boca, del ojo, hinchazón en la mitad del cuerpo. Entonces las personas conocen que se han topado con el espíritu del viento, la deidad maligna, que en muchas veces las personas lo han visto en forma de un anciano barbudo, poco desaliñado, y las personas que lo han visto en persona al viento obviamente se han enfermado, algunos llegando a morir. La forma única de poder salvarles es a través de un ritual con elementos relacionados al viento. El siguiente que conocemos, el Muki o Moque, que es el duende de las profundidades de las minas, quien dentro de las minas puede provocar derrumbes, accidentes, incluso la desaparición de las vetas de los minerales. Este Muki es un duende pequeño, muy juguetón, incluso a veces maligno, dependiendo el sacrificio o el temperamento que tengan los mineros. Tenemos la historia de los chulpas o los gentiles. Conocemos que los chulpas y los gentiles son lugares sagrados donde habitaban los seres antiguos, ¿no?, que han dejado sus vestigios a través de las construcciones. El mal que te provocan los chulpas son mal del hueso, deformaciones del hueso, algunas enfermedades del hueso que se manifiesta a través de manchas al exterior de la piel. Entonces estos lugares sagrados tienen su respeto propio, que son venerados en muchos lugares, y la única forma también es que los curanderos preparan a través de elementos chulpares o a través de huesos, ¿no? El siguiente que conocemos es el Karisiri, Karikari o el Likichiri, que es la manifestación misma del demonio, ¿no? La persona que oficia este Karisiri ha hecho un pacto con el diablo
y entonces con el demonio mismo y a través de diferentes ritualidades es que provocan el sueño y le sacan la grasa o su sangre para poder sacrificar u ofrendarle al demonio para diferentes oficios, ya sea el contrabando, negocios ilegales, tráficos, entre otros, ¿no? Entonces la representación en forma de animales, ovejas negras, pesos o alucinaciones que provocan a la persona es que el demonio está buscando su espíritu y obviamente la muerte le está acechando, ¿no? La única forma de curarle esto es también dándole la medicina del cari-cari y obviamente haciendo el trueque o algunos rituales de cambio, ¿no? Para salvar su sacrificio. El otro que conocemos es la jarjacha o carcacha, es el demonio del incesto, que muchas veces cuentan que ese demonio vaga de día convertido en llama, camuflado, para observar a sus víctimas que hacen el incesto entre familiares. Entonces, y de noche, una vez identificado, obviamente les ataca paralizándoles con un escupitajo y obviamente llevándoselo tu alma o provocándote una locura en tu cabeza. Incluso otros dicen que se come tu cerebro, de ahí viene esa mención y obviamente te vuelve loco, ¿no? En este caso con alucinaciones y entre otros. Conocemos al otro que es Qotkori o Pejpiri, que es el espíritu portador de almas, ¿no? En forma de pájaro, que avisa a la persona, el tipo de persona que va a morir en el lugar, que está enfermo posiblemente, dependiendo a la voz que hace producir al vuelo. Normalmente es convertido un pequeño pájaro que lleva al ocaso, ¿no? Cuando están donde el sol. Entonces si alguien escucha una voz de persona mayor, mujer o niño, obviamente es un indicio de que una persona enferma de esa naturaleza va a morir. El condenado es otro de los espíritus malignos que vaga en esta tierra, de aquellas personas que no han cumplido su objetivo o tiene alguna deuda en esta tierra y que no han encontrado paz en el más allá, y muchas personas mencionan haber visto al condenado vagando en este mundo. Tenemos otro, el Hukuku, Hukumari o Usumari, es un espíritu maligno en forma convertido en oso humanoide, vaga en las montañas, debajo de las praderas, en los ríos, específicamente en los barrancos, ¿no? O en las montañas, para generar zozobra, incluso miedo en las personas. Su objetivo principal es quitarle su espíritu, generar desestabilización su ajayu, provocándole enfermedades espirituales psicosomáticas. Algunos cuentan que el Usumari o el Hukumari es el hijo del oso que se había casado con la cholita, ¿no? Esas son las versiones que se maneja. Pues un espíritu vagante que convertido en oso puede provocarte miedo y provocándote enfermedades diferentes. El siguiente conocido es el Nina Nina o el espíritu del fuego o el duende del fuego, ¿no? Que muchas veces de día personas cuentan haber visto en un niño pequeño con ropas a rayas que una vez entrado en contacto, ¿no? Las personas ven alucinaciones, ¿no? Incluso huesos de repente en los lugares que no había, ¿no? Muchos mencionan que esos huesos son los restos de sus víctimas. Otros dicen que son su representación misma de este duende, ¿no? Personas mencionan haber visto un duende pequeño o como una llama llameante de noche que les llama la atención, y las personas por la curiosidad salen en busca de su fuego y obviamente van directo en contacto con el espíritu del fuego, que luego llegarán a enfermarse, incluso llegando a la muerte. El siguiente es el Choquen-Qamir Bernita, obviamente es la protectora de las minas. Las leyendas cuentan que era la novia del demonio mismo, que convertido en serpiente han procreado hijos, que la mitad niño, mitad serpiente, que por la furia de los
pobladores, ¿no?, de sus propios padres, han sido quemados sus hijos y ha sido castigado el pueblo. Y obviamente a partir de ese momento ahora Choqenqamil Bernita es la deidad que reina las minas, ¿no?, que las minas, las profundidades de las minas. Tenemos el Kutukutu, que es el espíritu de las ciénagas, ¿no?, que convertido en un arco iris blanco, o normalmente es donde llega, ¿no?, donde los manantiales, donde las ciénagas, que las personas, si toman esa agua, ¿no?, poseída por el espíritu de las ciénagas, llegan a engordar la barriga extremadamente, y otros dicen, por eso conocido como la enfermedad del Kutukutu, el espíritu de las ciénagas, que muchas personas que solo les crece la panza, y las formas de tratamientos a través de los 7 colores del arco iris, que pueden ser conseguidos en lanas u otros elementos, ¿no? Tenemos el otro, que es el Katikati o el Katikati, ¿no?, que su nombre proviene del mismo sonido que produce del kat 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 kat, de ahí, ¿no? Entonces estamos en esta leyenda también, y más que una leyenda muchas veces se convierte en realidad, que es un espíritu vagante. Muchos cuentan que si te duermes sin haber tomado agua, ¿no?, tu espíritu sale en busca de agua, a tomar agua, y muchas veces no retorna a tu cuerpo y las personas quedan muertas, ¿no? Entonces, el siguiente que tenemos ahora es el Choque Tanka Hukumani, ¿no? El Hukumari obviamente es el espíritu cuidador de las minas del sector de Choquetanga, más contado en la provincia de Inquisibi, que convertidos de día hay cantidad de osos Hukumaris que viven por ahí, pero que personas cuentan que hay una mina secreta, ¿no?, que cuando le ves en forma de un sombrero, ¿no?, de ahí que viene su nombre, pero que es un espíritu protector, ¿no?, que las personas que se acercan con maldad les producen ese susto, incluso les llegan a quitar su espíritu, ¿no? Tenemos finalmente el Puju, que es el duende de la muerte, ¿no?, que cuando una persona muere en una casa, el Puju se queda en la casa, debajo de los cimientos de la tierra, que a medida que vayan pasando los años va a seguir comiéndose el espíritu de las personas, y las personas van a seguir muriendo en ese hogar. Muchas personas cuentan que el Puju es un duende pequeño que una vez capturado lo ven en forma de un moco seco, incluso de un pedazo de carne que se queda debajo de la tierra, ¿no? Y para que no ocurra esto, es urgente colocar agua cuando la persona está a punto de fallecer, para que el Puju no se quede ahí, ¿no? El Puju es el nombre del espíritu de la muerte, que convertido en un pequeño duende va aguardando que más personas mueran en el lugar. Eso son todo lo que hemos podido mencionar. En los siguientes videos vamos a detallar uno por uno toda su historia desde el inicio hasta el final. Uga Kispawa Hikisinkama, nos vemos.